Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que sinceramente, me toca muy de cerca y que creo que es vital para todos nosotros, el acoso. Y para ser más específicos, vamos a sumergirnos en la explosiva reacción de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, contra el acoso. Sí, como lo escuchan. Y créanme, lo que tiene para decir es impactante, fuerte y sumamente necesario. Pero antes de entrar en materia, ¿qué les parece si se acomodan bien, se preparan un cafecito, un té, o lo que les guste, porque este vídeo va a estar buenísimo? Y ya que estamos, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de temas interesantes, chismes del mundo del espectáculo, noticias relevantes y por supuesto muchísimas curiosidades. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca sumamente talentosa y querida, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente Anfara. Mi nombre es Farah. Es una mujer espectacular, talentosa, carismática y con una legión de fans alrededor del mundo. Pero como muchos de nosotros, también ha tenido que enfrentarse a situaciones de acoso, y su reacción, su explosión, por decirlo de alguna manera, ha resonado en las redes sociales y en el corazón de muchísimas personas. Y es que el acoso, amigos, es un problema que nos afecta a todos. No importa si eres famoso, si eres anónimo, si eres hombre, mujer, joven o adulto, el acoso no discrimina y puede presentarse en cualquier ámbito de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en la calle y, lamentablemente cada vez más, en el mundo digital. El acoso es una sombra que se extiende sobre la sociedad, una amenaza constante que puede minar nuestra autoestima, nuestra salud mental y, en los casos más extremos, nuestra propia vida. Es una plaga silenciosa que se esconde en las esquinas oscuras de la red, en los pasillos de las escuelas y en los espacios laborales, esperando el momento oportuno para atacar. Demet, como figura pública, ha sido blanco de comentarios inapropiados, críticas destructivas, y en ocasiones, ataques directos y crueles en las redes sociales. Y llegó un momento en el que, con toda la razón del mundo, dijo basta ya. Y su mensaje, más que una simple queja, fue un llamado a la reflexión, un grito de auxilio para muchas personas que, como ella, han sido víctimas del acoso. Es un grito que rompe el silencio, que desafía la normalización del odio y que invita a la comunidad a unirse para proteger a los vulnerables. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Demet que causó tanto revuelo? Bueno, aquí les va un resumen de lo que expresó, porque creo que es importante entender sus palabras y el contexto en el que fueron dichas. En esencia, Demet expresó su hartazgo ante la constante invasión a su privacidad, los rumores falsos que se propagan sobre ella y, sobre todo, los comentarios hirientes que recibe en las redes sociales. Y lo hizo de una manera muy directa y contundente, sin tapujos ni medias tintas. Ella, con su voz, se convirtió en la voz de muchos, en un faro de esperanza para quienes sufren en silencio. Demet no solo habló de su propia experiencia, sino que también extendió su mensaje a todas las personas que sufren acoso, animándolas a no quedarse calladas, a denunciar y a buscar ayuda. En sus palabras, se percibía la frustración acumulada, el cansancio de tener que lidiar con esta situación día tras día, pero también una gran fortaleza y determinación. Y es que, amigos, el acoso puede llegar a afectar la salud mental de las personas de una manera muy grave. Puede generar ansiedad, depresión, baja autoestima, y en casos extremos, incluso llevar a la autolesión o al suicidio. La valentía de Demet al alzar la voz no solo es admirable, sino que es un acto de responsabilidad social. Por eso, la valentía de Demet al alzar la voz es algo que debemos aplaudir y reconocer. Su mensaje es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y que podemos apoyarnos mutuamente. Y sobre todo es un llamado a la acción, a denunciar el acoso, a no ser cómplices del silencio y a crear un entorno más seguro y respetuoso para todos. Su testimonio es un recordatorio de que la resiliencia es posible y de que la solidaridad es esencial para superar el sufrimiento. Ahora me gustaría analizar un poco más a fondo las diferentes formas de acoso que, lamentablemente, Demet y muchas otras personas sufren en la actualidad. El acoso puede manifestarse de muchas maneras diferentes.
En el mundo digital, el ciberacoso es una de las formas más comunes y, a menudo, más dañinas. Este incluye comentarios ofensivos, amenazas, difusión de rumores falsos, acoso sexual, doxing, revelación de información personal y, en general, cualquier comportamiento que tenga como objetivo intimidar, humillar o dañar a otra persona a través de Internet o de las redes sociales. El ciberacoso, al ser anónimo en muchos casos, puede hacer que las personas que lo ejercen se sientan más valientes y desinhibidas, y esto, a su vez, puede generar un aumento en la violencia y en la crueldad de los ataques. Las redes sociales, aunque nos conectan con el mundo, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso. La viralización de mensajes ofensivos, el linchamiento público y la presión social que se ejerce sobre las víctimas pueden tener consecuencias devastadoras. La invisibilidad que proporciona la pantalla de un dispositivo puede transformar a individuos aparentemente normales en depredadores virtuales, capaces de desplegar una crueldad inimaginable. Pero el acoso no se limita al mundo digital. También existe el acoso físico, que incluye agresiones, intimidación y cualquier tipo de contacto físico no deseado. El acoso verbal incluye insultos, amenazas, comentarios despectivos, humillaciones y cualquier otra forma de comunicación que busque dañar a la otra persona. El acoso psicológico, que se manifiesta a través de la manipulación, el chantaje emocional, la desvalorización y la humillación constante. Y finalmente el acoso sexual, que incluye comentarios sexuales no deseados, insinuaciones, tocamientos y cualquier otro comportamiento que tenga como objetivo humillar o someter a otra persona a través de su sexualidad. Todas estas formas de acoso tienen algo en común: buscan ejercer poder sobre otra persona, intimidarla, humillarla y dañarla. El acoso es un intento de control, una manifestación de la inseguridad y de la falta de empatía del acosador. Es una forma de violencia que se alimenta del miedo y de la vulnerabilidad de la víctima. Las cicatrices del acoso, ya sean físicas, emocionales o psicológicas, pueden perdurar toda la vida. Y es importante recordar que el acoso no es un juego. No es una broma. No es algo que deba ser ignorado o minimizado. El acoso puede tener consecuencias graves y duraderas en la vida de las personas que lo sufren. Puede afectar su salud mental, su autoestima, sus relaciones sociales y su rendimiento académico o laboral. En los casos más extremos, el acoso puede llevar a la depresión, la ansiedad, la autolesión y, lamentablemente, al suicidio. Por eso es fundamental que todos nosotros, como sociedad, nos comprometamos a combatir el acoso en todas sus formas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay muchas maneras. En primer lugar, es fundamental educar a los niños y jóvenes sobre la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia. Debemos enseñarles a reconocer el acoso, a defenderse de él y a no ser cómplices del silencio. Debemos fomentar la comunicación abierta y honesta, para que los niños y jóvenes se sientan seguros de hablar sobre sus problemas y buscar ayuda cuando lo necesiten. La educación es la clave para erradicar el acoso desde sus raíces. Debemos enseñar a los niños a ser resilientes, a desarrollar su autoestima y a reconocer sus emociones. En segundo lugar, es importante denunciar el acoso cuando lo presenciamos o cuando somos víctimas de él. No debemos tener miedo de alzar la voz y de buscar ayuda. Hay muchas organizaciones y recursos disponibles para apoyar a las víctimas de acoso, tanto en el mundo digital como en el mundo real. Las plataformas digitales y las instituciones educativas y laborales deben implementar políticas claras y efectivas para combatir el acoso y proteger a las víctimas. Es crucial que se creen canales seguros y confidenciales para la denuncia y que se tomen medidas rápidas y contundentes contra los acosadores. En tercer lugar, es importante crear un entorno más seguro y respetuoso en las redes sociales. Esto incluye denunciar comentarios ofensivos, bloquear a los acosadores y, en general, tomar medidas para proteger nuestra propia privacidad y seguridad. Las plataformas de redes sociales deben asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra el acoso, implementando herramientas de detección y moderación de contenido más efectivas y proporcionando recursos para las víctimas. Los usuarios también tenemos la responsabilidad de utilizar las redes sociales de manera responsable y de denunciar cualquier comportamiento inapropiado. Y por último, es importante apoyar a las víctimas de acoso. Escucharlos, creerles, ofrecerles nuestro apoyo y, sobre todo, recordarles que no están solos. La empatía y la solidaridad son fundamentales para ayudar a las víctimas a sanar y a recuperar su autoestima. Debemos crear una cultura de apoyo y de comprensión,
en la que las víctimas se sientan seguras y confiadas para hablar sobre sus experiencias. Debemos recordar que las palabras tienen poder y que a menudo un simple gesto de apoyo puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona que sufre acoso. La valentía de Demet Özdemir al alzar la voz contra el acoso es un ejemplo para todos nosotros. Es un recordatorio de que es posible luchar contra el acoso y de que todos podemos contribuir a crear un mundo más seguro y respetuoso. Su testimonio es un llamado a la acción, a no tolerar el acoso en ninguna de sus formas y a construir una sociedad más justa y compasiva. La historia de Demet es un reflejo de la lucha de muchas personas que han sido víctimas de acoso y un símbolo de esperanza para quienes siguen sufriendo. Y hablando de Demet, quiero destacar algo muy importante: su mensaje no solo se centró en denunciar el acoso, sino también en promover la autoaceptación y el amor propio. En sus redes sociales, Demet ha compartido mensajes de empoderamiento, animando a sus seguidores a aceptarse tal como son, a valorar su propia belleza y a no dejarse influenciar por los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Este es un mensaje muy importante porque el acoso, a menudo, se basa en la inseguridad y en la falta de autoestima. El acoso busca socavar la confianza de la víctima, haciéndola sentir vulnerable y avergonzada. Cuando una persona se siente bien consigo misma, es más difícil que se deje afectar por los comentarios negativos o por las críticas destructivas. Por eso es fundamental que trabajemos en nuestra autoestima, que nos queramos a nosotros mismos y que nos recordemos constantemente nuestras fortalezas y nuestros valores. La autoaceptación es la armadura que nos protege del acoso, la base para construir una vida plena y feliz. Y por supuesto, debemos rodearnos de personas que nos apoyen, que nos valoren y que nos ayuden a crecer. Las relaciones saludables son un escudo contra el acoso, un refugio seguro donde podemos encontrar apoyo y comprensión. En resumen, el mensaje de Demet Özdemir es un mensaje de esperanza, de valentía y de empoderamiento. Es un recordatorio de que el acoso es un problema grave que debemos combatir todos juntos. Es un llamado a la acción, a denunciar el acoso, a apoyar a las víctimas y a crear un mundo más seguro y respetuoso para todos. Y por último, es un mensaje de amor propio y de autoaceptación, animándonos a querernos a nosotros mismos y a no dejarnos influenciar por las críticas y por los comentarios negativos. Su mensaje es un faro de luz en medio de la oscuridad, una guía para quienes buscan la libertad del acoso. Ahora, quiero profundizar un poco más en las consecuencias del acoso, porque es fundamental entender el impacto que tiene en la vida de las personas. El acoso no solo causa dolor emocional, sino que también puede tener consecuencias graves para la salud mental. Las víctimas de acoso pueden sufrir de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático TEPT, baja autoestima, aislamiento social y pensamientos suicidas. El acoso puede destruir la confianza en uno mismo, la capacidad de relacionarse con los demás y la capacidad de disfrutar de la vida. Además, el acoso puede afectar el rendimiento académico o laboral de las víctimas. Las víctimas pueden tener dificultades para concentrarse, para aprender y para desempeñarse en su trabajo. También pueden experimentar problemas de salud física, como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y trastornos del sueño. En los casos más extremos, el acoso puede llevar al suicidio. Es crucial reconocer la seriedad del acoso y tomar medidas para prevenirlo y combatirlo. Es importante destacar que el acoso no solo afecta a la víctima, sino también al acosador y a los observadores. Los acosadores pueden desarrollar problemas de comportamiento, problemas de salud mental y problemas con la ley. Los observadores pueden sentirse culpables, avergonzados y temerosos. El acoso es un problema que afecta a toda la sociedad. Para combatir el acoso, es necesario adoptar un enfoque integral que incluya la prevención, la intervención y el apoyo a las víctimas. La prevención implica la educación, la sensibilización y la promoción de la empatía y el respeto. La intervención implica tomar medidas para detener el acoso cuando ocurre, como denunciar el acoso, hablar con el acosador y proteger a la víctima. El apoyo a las víctimas implica ofrecerles recursos y apoyo emocional, como terapia, grupos de apoyo y asesoramiento. La lucha contra el acoso es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un papel que desempeñar en la prevención y en la erradicación del acoso. Los padres, los educadores, los empleadores, los líderes comunitarios y los medios de comunicación deben trabajar juntos para crear un entorno más seguro y respetuoso para todos. Debemos enseñar a los niños y a los jóvenes sobre la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia.
Debemos denunciar el acoso cuando lo presenciamos o cuando somos víctimas de él. Debemos apoyar a las víctimas y ofrecerles nuestro apoyo. La historia de Demet Özdemir es una inspiración para todos nosotros. Su valentía al alzar la voz contra el acoso nos demuestra que es posible luchar contra el acoso y crear un mundo más seguro y respetuoso. Su mensaje es un recordatorio de que no estamos solos y de que podemos apoyarnos mutuamente. Su ejemplo nos motiva a alzar la voz y a crear un cambio positivo en el mundo. Además de denunciar el acoso, es importante fomentar la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de comprender y de compartir los sentimientos de otra persona. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de otra persona. La empatía y la compasión son fundamentales para crear una sociedad más justa y más humana. Para fomentar la empatía y la compasión, es necesario escuchar a los demás, tratar de comprender sus perspectivas y mostrarles respeto. Debemos estar dispuestos a ponernos en el lugar de los demás y a reconocer sus sentimientos. Debemos evitar juzgar a los demás y mostrarles comprensión y apoyo. Además, es importante enseñar a los niños y a los jóvenes sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. La diversidad es la presencia de diferentes personas con diferentes características, como la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la discapacidad y la cultura. La inclusión es la creación de un entorno en el que todas las personas se sientan valoradas, respetadas y apoyadas. Para promover la diversidad y la inclusión, es necesario celebrar las diferencias, desafiar los estereotipos y crear un entorno en el que todas las personas se sientan seguras y bienvenidas. Debemos educar a los niños y a los jóvenes sobre la importancia de la igualdad y la justicia social. Debemos crear oportunidades para que las personas de diferentes orígenes interactúen y se comprendan mutuamente. Finalmente, es importante recordar que la lucha contra el acoso es un proceso continuo. No hay una solución fácil ni rápida. Es necesario trabajar constantemente para prevenir el acoso, para intervenir cuando ocurre y para apoyar a las víctimas. Es necesario crear una cultura de respeto, de empatía y de inclusión. Es necesario que todos nosotros nos comprometamos a crear un mundo más seguro y más respetuoso para todos. Así que, amigos, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan importante. El mensaje de Demet Özdemir, sin duda, nos ha tocado a muchos y nos ha motivado a alzar la voz y a luchar contra el acoso. Su valentía es un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un futuro libre de violencia y de sufrimiento. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si alguna vez han sido víctimas de acoso o si conocen a alguien que lo haya sido. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus consejos. La conversación es fundamental para crear conciencia y para encontrar soluciones. Sus historias son importantes, sus voces son necesarias. Juntos podemos crear un cambio significativo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta información y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción y cada vez que comparten este vídeo, nos ayuda a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Cada uno de ustedes es parte de esta comunidad y su apoyo es invaluable. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Recuerden que la lucha contra el acoso es una lucha que nos involucra a todos. Juntos podemos construir un mundo mejor. Hasta la próxima.